son únicos. Líderes en acción actúan por el bien común. Nos regalan su sonrisa. Siempre tienen todo para dar. Contagian con su pasión. Guatemala, mi hermoso país, tierra de árboles, volcanes, cultura y tradición. Guatemala, a ti pertenecemos hombres y mujeres de diferentes etnias, poseedores de fuerza, valor y pasión. Rostros de Guatemala. Nuestras raíces, nuestro legado. Región Metropolitana, Guatemala. Hola, soy Luis López Luthier. Les invito a que conozcan de cerca el proyecto de la guitarrilla huehueteca. Vamos a hacer 4 ejemplares por cada pueblo de los que colindan en Guatemala, en los colores según el Popol Vuh: rojo, amarillo, oscuro y blanco, que representan los 4 pueblos que coexisten en Guatemala: pueblo garífuna, xinca, ladino mestizo y maya. No se lo pierdan. Después de más de 1 año y medio de trabajo, terminado el primer ejemplar de guitarrilla, en donde le dedicamos no solo a los pueblos de Guatemala, sino específicamente también al pueblo y departamento de Huehuetenango. Estamos abiertos a seguir creciendo. Este es el inicio de la exploración sonora de Guatemala. Creemos en que la guitarrilla tiene mucho potencial y es el inicio a muchos instrumentos que se desarrollaron en Guatemala. Esta es una guitarrilla de concierto, pero tenemos y apoyamos y incentivamos a los artesanos que retomen esas labores. La guitarrilla artesanal, esa guitarrilla artesanal que dio el origen a esta guitarrilla y que en un entonces nos hizo soñar para poder alcanzar este proyecto. El proyecto se basa en que la guitarrilla sea reconocida a nivel internacional y que por primera vez nosotros podamos decir: tenemos una guitarrilla, un instrumento de cuerda pulsada que se genera y que logramos devolverla al pueblo.
la guitarrilla surge en una conversación que tuvimos con el maestro Lavalle de México. Me pregunta Luis, ¿cuál es el instrumento nativo guatemalteco? ¿Cuál es el instrumento que se genera a través de la conquista de cuerda pulsada? Yo le digo, yo creo que no existe, y pequé por ignorante, ¿verdad? Pero tengo la teoría de siempre investigar algo que no sé, y comencé a investigar, pero no encontré nada. Lo primero que uno es meterse a internet y buscar, y no encontré nada. Entonces hablé con todas las personas importantes dentro del método, digamos, o cultural de Guatemala, ¿verdad? Llegué a Alfonso Arribillaga. Entonces Alfonso Arribillaga lo primero que me dice es, permitime, me dijo, estoy en medio de algo. Mi método era, les llamaba, si no me contestaban, les mandaba un audio de WhatsApp y les contaba. Entonces en algún momento lo oía y me contestaba, y entonces Alfonso ya me contestó. Cuando Luis López me busca a mí preguntándome sobre las guitarrillas en Guatemala, me venió a mí el piso. Eran las interrogantes que me estaba haciendo un luthier, un laudero, decimos. En la cultura popular se habla más del laudero más que del luthier. El término luthier es un término, una emergencia más contemporánea, totalmente válida. De hecho, Luis se identifica como un luthier por el trabajo que hace de investigación sobre los propios instrumentos, ¿no? La lutería es el arte de hacer instrumentos como tal, restaurar instrumentos, y hay una parte un poquito más específica que se trata de poder indagar sobre la historia del instrumento, porque en la lutería depende de la rama en que se esté haciendo, sobre, digamos, en se esté enfocando. Nosotros tenemos que respetar ciertas cosas en historia, en formación, tenemos que respetar también el tema de, digamos, de ejecución de lo que ya viene haciendo otro maestro, si se habla de restauración. Cuando nosotros creamos, tenemos que crear, por ejemplo, bajo un estilo. Puede ser el estilo de Luis López, pero puede ser el estilo Cremonés si se trata de un violín. En Cremonés hay varios estilos, hay varios maestros que han desarrollado diferentes modos de poder construir. Entonces tiene Antonio Stradivari, que es uno de los más conocidos. Similar a eso está Guarneri Eliasú, ¿verdad? Que son muy parecidos, pero tienen ciertas delicadezas en detalles y hay que cambiarles. Y eso va a determinar la forma en que se empalman las maderas, la forma de las vetas o la forma de la fibra que le llaman muchas personas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que respetar. Hacer esta perspectiva histórica fue importante para mí porque yo fundamentalmente lo que he hecho es antropología, lo que hago es trabajar en el terreno, porque sí había trabajado y había reportado guitarrillas de uso tradicional en los pueblos indígenas, en los pueblos mestizos, pero nunca había preparado hacer una evaluación sobre la trayectoria de este instrumento, que es un instrumento que está sobre la faz de la tierra. Si algún instrumento se ha poblado sobre la faz de la tierra es la guitarra, ¿no? Es un instrumento tan versátil, con tantas posibilidades. He trabajado los instrumentos y la música guatemalteca, las chirimías, los chules, la marimba, que es nuestro ícono nacional. La misma guitarrilla, las guitarras habían estado en mis investigaciones, pero nunca había hecho un reparo, digamos, de preguntarme cuál era este papel, cuáles eran estas guitarrillas. En Guatemala la historiografía sobre la música es pobre, es escasa. Hay dos trabajos fundamentales que marcan una ruta. El trabajo de Rodríguez Perezelli sobre La Regla, que es un cuaderno de música muy, muy interesante. Es un cuaderno que nos explica cómo entrastar una guitarra. El hecho que existiera un manuscrito tan temprano también está diciendo que en el país había una atención particular. Y luego el trabajo de Manuel Álvarez, que precisamente el colega que me precedió, que está haciendo el trabajo, Juan Pablo Pira, que ha trabajado, que está trabajando en la guitarrilla jacarteca o huehueteca, hace un trabajo muy interesante sobre el cuaderno de Manuel Álvarez, y esto nos va demostrando que Guatemala no estaba, digamos, en la saga o el reino de Guatemala, porque no es Guatemala como tal, sino es la Capitanía General la que está latiendo con estos elementos bastante tempranos. Pero tengo que reconocer que realmente hace falta un estudio mucho más profundo, una historiografía más seria.
Con respecto a lo de apuntar música para instrumentos de 4 cuerdas, en Guatemala hay una riqueza de esto histórica. Hay, a través del maestro Omar Morales, hemos tenido ya más organización en el archivo de la catedral. Este ha sido un trabajo que ha sido de años por parte de él y ha habido gente que lo empezó antes. La primera de que vi para un instrumento de 4 cuerdas dobles como este, solo que a diferencia de que que está afinado en quintas, ese estaba afinado en cuartas, me lo presentó el maestro Dieter Lenoff y era un cuaderno que en la portada dice "Soy de Manuel Álvarez", y eso es todo lo que dice. Tiene notación musical, le dicen de cifra o de tablatura, que son números sobre líneas que representan las cuerdas. Un poco de lectura difícil porque está escrito, pareciera, no con tanto cuidado. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos piezas de baile, siglo XVIII temprano, digamos, canarios, marionas, ese tipo de ritmos de baile de ese tiempo. Y hay 3 juegos de variaciones sobre una ópera que se llama La Púrpura de la Rosa, que está el tema que se llama el tema de los fantasmas o el tema sobre los fantasmas, porque así empezaba la canción. Y hay más o menos unas 10 variaciones en total sobre ese tema. Ese es uno de los documentos más interesantes. Hay varias hojas sueltas para otro instrumento, también de 4 cuerdas, pero afinado totalmente distinto. Posiblemente se trataba de una cítara, y ese tiene también piezas de baile, tiene minuetos, tiene algunas de que posiblemente sean canciones populares también siglo XVIII, una que dice La Alborada, y algunas otras que ya está muy deteriorado el papel para ser leídas con facilidad, pero que seguramente alguien va a encontrar la forma de leerlo. En fin, sí existe una tradición larga para instrumentos de cuerda pulsada. Ya en otros, ya no de 4, de 5 cuerdas, hay varias piezas sueltas para guitarra, alrededor, diría yo, de unas 15 que están también resguardadas en el archivo arquidiocesano. Entonces uno pensaría, bueno, y si es el archivo arquidiocesano, ¿por qué hay música que no sea religiosa? ¿Por qué iba a haber cosas como música de baile? Y lo que pasa es lo mismo que ahora. Los músicos que tocan en las fiestas también son los que tocan en la iglesia y a veces se les olvidan sus papeles. Entonces posiblemente se quedaron perdidas esas cosas ahí. Porque sí, digamos, no esperaría uno música de baile en la iglesia. Pues de estas de guitarra hay más o menos 15 obras para guitarra de 5 órdenes. Y en la antigua hay otro cuaderno también de música para guitarra, muy tardío, que incluso tiene un arreglo de la Marsellesa. Y más o menos ese sería como el panorama que sea al momento de los instrumentos de cuerda pulsada aquí en Guatemala, y no sabemos qué sorpresas puedan venir en este. No solo por el pasado, porque el pasado ahí está, y si hay algo aparecerá. Pero yo creo que este es un momento más para verlo hacia el futuro, a ver qué nos pueden traer los compositores, si lo que van a traer va a ser música académica, o si van a traer cumbias, o si van a traer sones, pues ya cada uno de ellos dirá. Pero en Guatemala está el caso particular de la etnomusicóloga Lisette Parel Limardo de Vela. Ella escribe este libro del folclore musical, pero es un libro dedicado a la música de cuerdas, y ahí ella habla de la guitarría quiché-huehueteca, ella la ubica en la región entre Quiché y Huehuetenango, habla de la guitarría quechí también, de la guitarría de las verapaces. Acá hago un paréntesis, porque la guitarría, digamos que la expresión, el conjunto, hay un conjunto ícono de las cuerdas en Guatemala que es el conjunto de la música quechí: arpa, violín y guitarría. Es una arpa diatónica, es un violín que en realidad es un rabé porque es de 3 cuerdas, y es una guitarría muy pequeña, es una guitarría con una caja de resonancia de tecomates, es un brazo sin trastes y es de 5 cuerdas. Esta es una expresión muy particular
Lisette Pared Limardo le pone atención, ya lo había hecho Carl Zapper, ya lo había hecho pues, Mosley, Alfred Mosley, están hablando sobre este conjunto. Debo decir que en un momento este fue un interés específico de trabajar esta guitarrilla. Probablemente sea un proyecto a futuro del maestro Luthier y ya Juan Pablo Pida ya está viendo estas variantes de las guitarrillas que presentan un problema y un reto, pero no quiero decir que se tengan que trabajar a futuro, porque el hecho de usar cuerpos de la naturaleza no permite la estandarización, las medidas estándar, que es un poco lo que busca un luthier, ¿no? Estamos hablando de la acústica y la física, las perspectivas áureas. Juan Pablo Pira me dijo, él ya sabía, un día me mandó un mensaje, eso hace como un año y medio, me dice, Luis, encontré eso, me mandó un documento, dice Caro Ventura, revista Senderos, habla de la guitarrilla huehueteca o guitarrilla pautina. Entonces dije, bueno, eso es interesante, y comencé a escribir al maestro Valle, y ya encontré el instrumento, investigamos un poco más. Cuando ya tenía la fase investigativa, le dije, ya estamos, ¿qué hay que hacer? Sencillo, ahora vamos a hacer el método de construcción en proporciones. La proporción áurea que habla de Da Vinci, que con las manos abiertas, que lo mismo de acá, lo mismo por acá, la misma de ellas, esa misma proporción me dice, vamos a aplicarla a los instrumentos y vamos a tomar la medida la más ancha. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la medida más ancha de la guitarrilla y a partir de aquí vamos a sacar el tamaño de la boca, el tamaño de la cintura, el tamaño de la parte menor, el brazo, vamos a sacar las clavijas, todo a partir de esta medida. Entonces comenzamos a investigar, hay tesis sobre medidas de construcción, hay tesis sobre proporción en instrumentos, ¿verdad? Y habla sobre Stradivari, Guarneri y todos los instrumentos de cuerda como los violines que están hechos en proporción, entonces habría que dibujar una guitarrilla. El maestro ya lo había hecho con son jarocho mexicano, entonces él me dice, mira, yo recomiendo esto, lo otro, y comenzamos a dibujar. A tal grado que en un momento tenía todo en papel. Muy atinado, Alfonso me trae un amigo, mira, te traigo, que conozcas a un amigo que está en Alemania, además él tiene una guitarrilla de huehuetenango. O sea que es el único ejemplar que yo conocí en fotos. Y el maestro Cosenza, Antonio Cosenza, él se toma el tiempo y me dice, no, vamos a hacer. Me mandó las medidas. Entonces ya con esas medidas yo obtuve la parte del ancho, 22 centímetros. Ya desarrollamos el plano, lo hizo Lenin Marroquín, me lo redibujó. Entonces la proporción por lo cual está basado el proyecto, un cuadrado. Y entonces vamos a sacar algo que se llama raíz. Y cuando ponemos un compás de un punto a otro, esto genera el siguiente. Y luego sacamos la siguiente raíz que nos va a dar la siguiente proporción. Y luego sacamos la siguiente raíz en donde volvemos a trazar. Y así hasta tener dibujado todo el proceso en donde nos queda la boca del tamaño correspondiente a la medida de aquí a acá. Y todo parte de la medida total. O sea, esta medida, el más ancho, es lo que nos va a dar la proporción. También nos va a dar la distancia del brazo, que aquí no se puede dibujar, la distancia del brazo, y nos va a dar también la posición correcta del puente, nos va a dar también la posición correcta de la boca, y sobre todo nos va a decir cuáles son los parámetros a respetar. Por ejemplo, dónde van puestas las varetas. También nos permite dibujar el esquema en donde tenemos el soporte para que suene tanto la tapa y el fondo, y todo eso pues lo podemos ver ya detallado en el plano. Yo desarrollé un método constructivo, lo tengo escrito en un documento en donde cualquier persona puede meterse el documento y sabe la boca, por qué mide así, por qué lleva esto, por qué lleva lo otro, todo. Sabe cuánta medida tiene aquí y acá, sabe el tamaño de la cabeza, todo. Y yo lo tengo descrito, porque lo que queremos es dejar ese legado para la posteridad, ¿verdad? Como herencia para el país. Todo este concierto lo ha dirigido Luis, y lo dirige de una manera inclusiva que es muy difícil resistirse y decir que no. Tenemos la suerte que pasa por Guatemala Antonio Cosenza, que también es un guitarrista guatemalteco,
que se ha llevado en su momento una guitarrilla chantleca de principios del siglo XX a Alemania y que nos facilita a él todas las medidas, le facilita a Luis toda una posibilidad de identificar elementos para que él vaya incorporando en su propia búsqueda, en sus propios modelajes. Esto ya se ha dibujado en el plano. Entonces tenemos, por ejemplo, una distancia específica de caja, una distancia específica de brazo, de cabeza, de ancho, que es bien importante, que es en proporción a esta medida que es el 22 que mide la guitarrilla, que es la medida más ancha. Y luego tenemos distribuido acá el fondo en color gris y en color blanco la tapa, punteado en la boca, y sobre todo tenemos específicamente lo que son los tacos. Esos tacos o soportes hacen que el instrumento mantenga su forma y que ayude a distribuir también los sonidos. Aquí de este lado tenemos la distribución de la cabeza, específicamente qué medida debe tener entre clavija y clavija, y tenemos acá ya si nos vamos al brazo, específicamente el tamaño de cada fret, o ya sea los que le llamamos trastes, ¿verdad? También tenemos acá el grosor de la parte trasera, el largo del brazo, tenemos acá el puente, la distribución del puente como tal, tenemos acá también dónde van las cuerdas, todo específicamente. Y hay algo bien importante: el puente como tal tiene que tener una base, y es esta base que se genera acá. O sea, todo está detallado en el plano para poder seguir. Y de aquí de este lado tenemos una imagen específica de un costado para tener en consideración algunos detalles como la altura de las varetas, ¿verdad? Y la posición correcta donde van colocadas. Después de tener el plano, sacamos esta plantilla que nos va a servir para generar toda la guitarrilla. Lo que no tenemos dibujado aquí es la boca, pero eso se dibuja casi después. Entonces trazamos lo difícil acá sería estas dos partes tienen que encajar, y cuando encajan no tiene que haber luz, o sea que aquí no puede pasar ninguna luz, y aquí sí se ve. El detalle importante acá es encontrar una simetría que no quede cruzada, sino vamos a tener que desgastar. Por ejemplo, vamos a eliminar toda la parte que tiene exceso y dejar la línea, digamos, esta oscura, para que cuando empalme las dos sobre la línea oscura y se vea como si fuera una sola pieza. Siempre es importante tener claro el procedimiento. Rostros de Guatemala. Nuestras raíces, nuestro legado. Ya volvemos. Rostros de Guatemala. Nuestras raíces, nuestro legado. Continuamos. El término jacateco es un término mexicano, es un término para definir casi todos los pueblos, pero los jacaltecos se autodefinen como poptí. Al momento de los poptí es muy interesante porque yo sí sabía que existía una guitarrilla histórica. Cuando yo trabajé entre los poptí existió una guitarrilla. Y luego Henry Lehman y varios de los que trabajaban en Folkways, que es una línea de discos étnicos, habían trabajado en Huehuetenango y habían grabado guitarras. Y por supuesto, Linda O'Brien, la gran etnomusicóloga norteamericana, le enseñó al mundo que los mayas eran un pueblo que cantaba. Nosotros siempre hemos tenido la idea de que los mayas es un pueblo instrumental, que tocan marimba, que tocan chules, que tocan chirimías, pero Linda O'Brien demuestra a los Big Rich de Santiago Atitlán. Los sutuiles cantan, son un pueblo cantor. Ella hace una tesis fantástica en 1975 que se llama Las canciones de la faz de la tierra.
Y aquí introduzco una actora más, a Carol Ventura, la antropóloga norteamericana. Vivió en Jacaltenango, ella hizo una tesis fantástica sobre las fajas y sobre las tiras para trenzar. Ella era una especialista en textiles, pero hace un primer artículo sobre la chirimía jacalteca y luego hace un artículo sobre la guitarría jacalteca. Un artículo serio, con un registro con mucha precisión que le permite a él empezar a hacer una exploración mayor sobre la guitarría jacalteca. Hice la primera guitarrilla, que es la guitarrilla en prototipo, digamos, la propuesta. Nosotros no usamos prototipos, sino propuesta. Me basé en formas de lo que ya existía la guitarrilla de Huehuetenango, en fotos, ¿verdad? En el documento de Carol Ventura, en lo que me mandó las fotos del maestro Cosenza. Pero dijimos con Alfonso, analizando la situación, no nos conviene hacer una guitarrilla artesanal porque vamos a ayudar a que los artesanos de los pueblos la vuelvan a hacer. Entonces vamos a cambiar algunas cosas. Vamos a meter un poco de teoría, un poco de práctica. Luis, yo le digo que es el hacedor de sueños. Yo sueño en los sonidos, él es un hacedor de sonidos. Eso es fantástico, porque una cosa, estamos hablando, él agarra un registro de algo intangible y lo convierte en algo tangible, en la producción de un sonido que rápidamente vuelve a ser intangible. Es una cosa muy compleja lo que trato de decir, porque tiene un rango de poesía que está presente en lo que se está generando. Y desarrollamos el primer prototipo que se llama guitarrilla de concierto. Y nos lo vieron mal. Hubo personas que se enteraron por ahí, o cuando yo comentaba, eso está mal porque va a dejar de ser esencia la guitarrilla hueveteca de Jacaltenango, ¿no? Digo, no es eso. Nosotros vamos a hacer que estas personas vuelvan a construir la guitarrilla. Vamos a hacerlo. Pero vamos a hacer una versión que se pueda tocar con música, si quiere corridos, si quiere hacer mariachi, si quiere lo que quieran. Pero cada quien va a tomar su destino con su instrumento. Nosotros lo vamos a desarrollar y lo vamos a meter en el método de proporción. Esta es una versión de la guitarría jacalteca, a diferencia de una guitarría rústica de que pudo haber en este pasado, ¿verdad? No muy remoto. Esta está hecha con técnicas ya más avanzadas, ya está con una tapa de una madera de tono, todo es muy preciso, son unos acabados hermosos. Cuando la construyó Luis me mantuvo al tanto siempre de por dónde iba el proyecto, y cuando la tuvo me llamó a ver la primera guitarría, la probé, inmediatamente sentí de que tenía algo interesante. O sea, no es el instrumento de cuerda, o sea, esto no es un ukulele, no es un cavaquinho, no es cualquiera de los otros de 4 cuerdas, sino que este es otro. Tiene su identidad propia. Luis, en sus búsquedas, contacta con el ingeniero Antonio López, jacalteco, músico, intérprete, y le toca la guitarrilla por vía telefónica, los sonidos por vía telefónica, y por vía telefónica le saca las lágrimas. Yo le hablo y le digo, ¿usted ha oído la guitarrilla? ¿Se recuerda a mí? Sí, me recuerdo. Mira, tengo 30 años de no oír una guitarrilla. Y yo le digo, no puede ser. Y porque tenía la guitarrilla, la tenía colgada aquí atrás. Y vengo yo y le hago así. Y se queda Antonio López callado. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Se enojó? ¿Qué pasó? Y yo quedé así. Y me dice, me hizo recordar. Y yo oí como que le cambió la voz. Y me dice, me hizo recordar mi infancia. La piel la tengo de gallina, me dice. Y yo, pues mire, la guitarrilla está hecha. Y le pregunto una cosa, ¿qué opina usted si logramos hacer la gestión en el palacio para que la guitarrilla sea conocida como el instrumento de Guatemala? Y se volvió a quedar callado. Y me dice, eso sería un éxito. Cuando hablamos de la memoria colectiva, de la memoria histórica, estamos viendo cómo se empiezan a generar
toda una serie de reacciones, porque los hijos del portador que había sido identificado por Carol Ventura se ponen a hacer ahora las guitarrillas que habían dejado de hacer. Y Antonio López en la búsqueda empieza a encontrar guitarrillas en el terreno. Y estas guitarrillas son cuerpos que nos empiezan a hablar, o al menos Luis los pone a hablar, porque él es un investigador, él conoce la forma de la tapa, conoce cómo va la tapa armónica, los puentes, va conociendo todos esos elementos de lo que el luthier o que el laudero dejó plasmado en este instrumento. Y ahí es donde yo pues sigo creciendo y sigo pensando que esta es una fase de búsqueda. Comenzamos en la modalidad de mandar audios con Alfonso y era una cosa de un audio tras otro, tras otro, tras otro, y comenzamos a tener respuesta a la gente de Huehuetenango. Resulta ser que un señor que construía la guitarrilla juntó a 3 personas para hacer un trabajo en un pueblo de la iglesia, la parte de madera que lleva la iglesia. Se quedaron sin trabajo porque terminaron el proyecto y ahora qué hacemos, ¿no? Y se veían, yo les voy a enseñar, dijo un señor ya más grande, a hacer instrumentos y les enseñó a hacer guitarrillas a 3 personas entiendo yo que eran cercanas a Jacaltenango. Luego resulta de que esas personas de Jacaltenango hicieron instrumentos y uno de ellos resulta ser el que aparece en el documento que yo tenía de Carol Ventura, se llama Don Joaquín. A todo eso, Tono López ya me había conseguido el número de teléfono de los hijos de Don Joaquín, ya estaba la guitarrilla, ya habíamos comenzado a hacer guitarrillas, cuando de repente ya le había hablado yo al viceministro de Cultura, él ya me había dicho que sí, ya me había dado fecha para todo, o sea, ya estaba bien avanzado, que cuando le hablo a los hijos de Don Joaquín, se me quedan viendo, de madre me dicen, ¿y eso es cierto? Le digo, sí es cierto, porque ellos dudaban de lo que le había hablado Tono López, es que ellos no me creen todavía lo que está pasando, es cierto, vamos a presentar la guitarrilla, y me dice, ¿y qué necesitan? Pues yo quisiera que ustedes se pusieran a fabricar guitarrillas. La construcción yo me la sé, dijo uno de ellos, ¿verdad? Ellos se le pidió a Hernández. No están haciendo una guitarrilla que yo les pedí una guitarrilla para presentarla en el palacio junto a las guitarrillas. Resulta que Tono López se emocionó y les pidió una más. Y la que iban a presentar la quiere Alfonso Arribillaga, yo también quiero una, entonces eran 3. Pero ellos ya no hicieron 3, sino hicieron 4 guitarrillas. Y yo, wow, con 4 veces que alguien repita el procedimiento, el conocimiento ya sube de nuevo, estoy seguro. Y van a haber errores, porque así pasa, pero yo lo estoy viendo ahora en la mejora de las guitarrillas dentro de un metro constructivo. Ya con 4 guitarrillas, 5 guitarrillas se estandariza y uno ya logra hacer un instrumento oficial. El maestro Luis en su búsqueda, en su exploración de ir generando los instrumentos, va intentando también generar un discurso, una propuesta de concordia nacional. Entonces en un momento él empieza a hablar del maíz, empieza a hablarme de los colores del maíz, le digo, mira qué interesante porque el teocinte, que digamos que sería la fase inicial del maíz, los mitos jacaltecos dicen que ahí nació, en camino a Jacaltenango, ahí está esa piedra, ahí está el rayo que cayó sobre esa piedra que entra al inframundo y ahí están las hormiguitas. Y bueno, me parecía muy, muy simbólico esa búsqueda, pero el maestro estaba yendo un poco más allá en su propia fase creativa porque él estaba proponiendo y haciendo dice, voy a hacer 4 guitarras, voy a hacer 4 colores, voy a buscar que estas guitarrillas identifiquen los rostros nacionales. Me levanté y me senté y dije, ¿qué quiero hacer? Y así. Y me recuerdo que hace mucho tiempo yo había investigado sobre el maíz, el teocinte. Y yo nunca había leído Popol Vuh hasta un par de semanas atrás, pero sí leí, escuché o me dijeron de los 4 colores del maíz. Y yo me levanté con ese 4 colores del maíz y me puse a investigar. Y me di cuenta, 4 colores del maíz significa 4 puntos cardinales, pero también significa los 4 pueblos que forman la cultura del pueblo guatemalteco. Que tenemos garífuna, tenemos ladino mestizo, tenemos maya y tenemos también el xinca. Yo ya había llamado a las empresas, ya había metido cartas de solicitud para maderas y resulta que ellos me mandan maderas de diferentes colores, así, rojo, amarillo, negro y así. Y yo, wow. Son maderas verdaderamente hermosas estas y esta, pero además
esta está partida por la mitad la madera y abierta como libro, para que dé ese efecto como de cortinas. Es un trabajo muy delicado. También se aprovecha de que la madera tiene 2 colores en esta. En fin, yo creo que tienen sus cosas muy distintas. Esta de aquí, mírenla en este ángulo. No sé si se dan cuenta. También está como que fue abierta como libro antes de doblarla, a manera de que quedara simétrico esto que vemos aquí, este otro patrón. Son cosas muy, 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 muy bonitas. La tapa de esta y la tapa de esta están hechas de distintas maderas. Y creo que eso también va a ir dando distintos sonidos en distintos instrumentos. Este todavía está muy reciente, no sabemos qué tanto vaya a adquirir de volumen. Aquí lo que me interesa destacar es que los retazos de basura, Luis los convierte en sonidos. Él está trabajando en sintonía con las empresas de madera, con los proyectos de madera, con los bosques de La Paz. Es la concesión de Carmelitas. Guatemala tiene varias concesiones. El trabajo de hacer, hay nombres técnicos, de hacer estas tablas en el terreno siempre hace que se desperdicien ciertos fragmentos de madera que eventualmente para la industria ya no tienen una posibilidad. En donde nosotros no nos quedamos atrás, pero no somos productores y lo aceptamos, es en la madera de la tapa. Aquí está la guitarrilla hecha con el pino guatemalteco, una buena selección que podríamos utilizar. Y aquí hay guitarrillas hechas con tapa de otros países, ¿verdad? Que es como se hacen los instrumentos de concierto. Normalmente en Latinoamérica utilizan maderas duras para el fondo, para el brazo, para el aro o los costados, pero la tapa la importamos. Y esa es la tradición, por la calidad sonora. Pero nosotros tenemos pino, cuesta un poco más encontrarlo, suena muy bien también, y por eso esta guitarrilla, la primera, la número 0, se hizo con maderas completamente nativas. O sea, no hay nada más ahí. Le habló a Pablo como 2 semanas después. ¿Te acordás que vas a hacer una obra? Porque Pablo se ofreció a hacer una obra, ¿verdad? Una obra para la guitarrilla. 4 diálogos. Y yo, ¿por qué son 4 diálogos así, hablando así? Es que mira, una por cada color del maíz. Y yo dije, wow, estamos conectados de una manera que nunca nos hablamos. Literal, nunca nos hablamos. ¿Sabes qué? Le dije, en homenaje al pueblo, yo voy a hacer 4 guitarrillas y cada una de esas vamos a dedicársela a cada uno de los pueblos. El maestro Joaquín Orellana, hablé con él por teléfono y me dijo, yo tengo una obra que se llama Mandolina en el Recuerdo, y me dijo, vamos a buscar los papeles, y ya nadie tiene los papeles. Una de las veces que le llamé, me dijo, Luis, a mí me dijeron una vez en Argentina que tengo una memoria excepcional, y aún me recuerdo de la partitura y el papel, y entonces yo me levanté a las 3 de la mañana a volverla a escribir, porque como se perdió, yo la estoy escribiendo para que se presente. Entonces él volvió a reescribir la obra para que se presente. Todos los ejemplares llevan una de estas etiquetas dentro, como autenticidad que se hizo aquí en Guatemala. Hicimos varios modelos y escogimos este porque tiene mucho significado sobre el proyecto, porque el proyecto no tiene límite. Debe ser silvestre como el ave, ¿verdad? Que tiene que estar silvestre para poder vivir, y la guitarrilla va a tomar su rumbo hacia donde las personas quieran, el género que quieran tocar y al país que quieran visitar también con las guitarrillas de Huehuetenango. Aparte del sello que se origina, digamos, y va dentro del instrumento, se hace un trifoliar o especie de material de certificación. Aquí va la roseta que lleva, ¿verdad? El detalle, el fondo, parte importante de la serie de los instrumentos. Aquí dice, primera serie de guitarrillas de los 4 pueblos de Guatemala. Cada pueblo representa un color, están representados en esta bandera. Pueblo maya color rojo, pueblo chinga color amarillo, pueblo garífuna color oscuro y pueblo ladino mestizo color blanco. Tenemos el sello de nuevo, hecho en Guatemala, y le ponemos un sello de lacre
con el logo de la empresa, en donde garantiza y certifica que este instrumento es original, digamos, y dentro de qué serie está hecho. Y aquí tenemos una guitarrilla artesanal. Dice, guitarrilla hecha en el método internacional de proporciones, que es esta, y aquí, guitarrilla artesanal hecha en Huehuetenango por don Baltasar Delgado en el año 1968. Así era la guitarrilla, digamos, artesanal, y esta es la propuesta que nosotros damos. Y hoy pues voy cerrando esta reflexión porque Luis nos regala no solo una restauración sobre, devuelve a la vida un instrumento, le devuelve a los jacaltecos un ejercicio de la memoria para que ellos vuelvan a generar su propia guitarrilla, les vuelve a los músicos una posibilidad de volver a interpretar y tocar instrumentos con un rostro nacional, nos devuelve a los pueblos, ¿verdad? Generando 4 guitarrillas, ¿verdad? Pero es que sí, les voy a contar y quiero que entiendan. A mí me obligaron a estar en la música, mi mamá me había obligado. Entonces, no quería, la verdad yo no quería ser músico. Y entonces me recuerdo que mi mamá me había obligado, yo me agarraba el poste que está ahí en el conservatorio, yo me agarraba y decía, yo no quiero. Pero después hubo un maestro que me decía, ¿cuándo vas a entrar? ¿Cuándo vas a entrar? Y entonces yo llegó un momento que deseaba entrar. Ya cuando estaba dentro ya no quería otra vez. Pero le agradezco mucho a mi mamá. Todos tocamos un instrumento. Somos 4 y todos tocamos un instrumento. Mi primer maestro fue mi papá porque lo vi trabajar. ¿Verdad? Lo vi trabajar madera, no lotería, pero sí madera. Y estoy agradecido con mi familia, ¿verdad? Esta es la guitarrilla de Huehuetenango, la guitarrilla de Guatemala, que pertenece a 9 etnias, a las 22 etnias mayas que existen en el país. Con mucho respeto, educación hacia el pueblo, esta es de ustedes. Espero que la reciban con cariño, por la admiración que les tenemos y por todo lo que nosotros hemos aprendido y aprenderemos de ustedes. Venimos y sacamos de su lugar de origen el instrumento, pero es para devolverlo, es para que siga siendo de Huehuetenango. Solo quiero decir que de alguna manera quiero ofrecerte esta partitura para que en el futuro se pueda presentar. Se llama Diálogos para 2 guitarrillas huehuetecas y cuarteto de cuerdas. Y una pieza que hoy estamos reviviendo también y que se llama Mandolina en el Recuerdo, de Joaquín Orellana. Orellana es conocido por una gran cantidad de obras de corte muy contemporáneo, pero también escribe piezas que se remiten a la tradición, simplemente al modo Orellana. Yo sé que este es el inicio al proyecto de la guitarrilla. Surgió una vez con un maestro que lo menciono, se llama Luis Lavalle Guillén, fue director de la Academia de Querétaro, una academia internacional. Una de las veces que vino el maestro a Miguete, a Guatemala, y me dijo, tiene que estar en contacto con Luis Lavalle. El maestro de Lavalle hizo lo mismo que nosotros estamos haciendo, solo que hace muchos años, con el son jarocho mexicano.
y revitalizaron jaranas y revitalizaron un montón de instrumentos que ahora, hoy por hoy, forman parte de la cultura y del desarrollo y también de la identidad de los pueblos. En la investigación, cuando una vez hablé con Juan Pablo Pira, que hoy va a tocar la guitarrilla, encontramos que él me pasó ese documento, encontré esta revista. Esta revista fue publicada en Senderos, ¿verdad?, aquí en Guatemala, pero antes de eso se había publicado por Carlos Ventura en una revista de lutería internacional. Y encontré un hallazgo importante que no solo decía la afinación, que después me di cuenta que era una definición distinta, pero Carlos Ventura registró la de mi la re sol, entendiéndose que tal vez quería ella como iniciar no solo el rescate del instrumento, sino que ayudar a que se pudiera acoplar a diferentes formas musicales actuales. Ya indagando en el proyecto nos dimos cuenta con Alfonso Arribillaga de que la afinación no era mi la re sol, sino era distinta. Se afina un acorde de sol, y entonces nos dimos cuenta que ese hallazgo también era importante porque, al igual que la guitarra actual, que se puede afinar en 1000 maneras, la guitarrilla también tiene un proceso. Estas guitarrillas se llaman guitarrillas de concierto. En ningún momento estamos menospreciando el trabajo artesanal. El trabajo artesanal es importante. Así como pasa con la viola caipira en Brasil, que hay una viola caipira artesanal que tocan en el campo, que se afina distinto. También hay una viola de concierto que se puede tocar con una sinfónica nacional. Es lo que nosotros estamos presentando acá hoy con Paulo Alvarado y Alfonso Arribillaga. Es una guitarrilla que se puede tocar y pueden tocar cualquier música, la música que usted quisiera, desde un feliz cumpleaños hasta un concierto de Vivaldi o una obra de Paulo Alvarado. Pero respetando la proporción áurea según el ancho que nos generó una persona que es guatemalteco y que pone el nombre de Guatemala en alto, que se llama José Antonio Cosenza. Antonio Cosenza está en Alemania, y en una de las visitas que pudo hacerme al taller, Alfonso Arribillaga lo llevó. Él vio mi trabajo y me dijo, tenemos que hacer algo, pero era difícil porque él tenía un ejemplar que compraron en la terminal, que Alfonso Arribillaga compró en la terminal de Guatemala hace muchos años, y ese instrumento se fue para Alemania, se lo llevó Antonio Cosenza, y cuando estaba en Alemania un día me llamó en videollamada y me dice, te voy a pasar unas medidas, y logramos tener medidas anotadas en una hoja y en videollamada para poder determinar la primera proporción áurea, porque si bien Carol Ventura había identificado el trabajo que hacía don Joaquín, a quien también aquí están los hijos presentes, eran fotografías, pero no detallaba medidas como tal, cuánto mide tal parte y tal parte. Y nosotros, después de encontrar esas medidas, logramos desarrollar todo lo que ustedes ven en estructura, una guitarrilla en proporción. A través de un buen amigo que se llama Lenny Marroquín, él dona la parte de lo que es el plano. Ese plano nos llevó aproximadamente 3 meses en estira y encoge, le digo yo haciendo guitarrilla, pero también diciéndole, mira, aquí tenemos que acotar esto, tenemos que poner esta medida mejor, con el fin de entregar un método constructivo para que el día que yo no esté, podamos y cualquier persona pueda volver a hacer, teniendo conocimientos de lutería, una guitarrilla en cualquier parte de Guatemala o cualquier parte del mundo. En el homenaje general lo hacemos a don Mateo Hurtado,
quien fue el maestro de don Baltasar Delgado y don Joaquín Hernández. Les enseñó a hacer guitarrillas. De las 4 personas que hacían guitarrillas, solo una persona queda en vida. Lo primero que hice fue un violón. También elaboré guitarrillas, guitarrones, mandolinas, violines, también marimba y arpa. Aquí tenemos a unos amigos que yo quisiera que se pusieran de pie, que son los hijos de don Joaquín Hernández. Ambos se llaman Antonio Hernández y les pido un fuerte aplauso. Aquí los tenemos a ellos dos trabajando en las guitarrillas. Les agradezco la confianza que tuvieron en mí y que tuvo Antonio López en creerme de que sí iba a ser. Esas guitarrillas son hechas también por los hijos de don Joaquín Hernández, ¿verdad? Los señores Antonio, los dos Antonio Hernández. Y en esta parte yo quisiera pedirle ayuda a 4 personas. André Guillén, si me hace el favor de pasar adelante. Ruth López, don Antonio Hernández y el viceministro, si me pueden acompañar. Vamos a hacer un homenaje al pueblo de Guatemala. Hoy la representamos 4 pueblos, que al centro tiene un escudo, pero que los 4 pueblos significa blanco, pueblo ladino mestizo, oscuro, el pueblo garífuna, el amarillo, el pueblo chinca y el rojo, el pueblo maya, en donde mostramos los 4 colores del maíz. Pero agradezco a cada una de las personas que están ahí, porque significan algo importante en mi vida. Principalmente el viceministro que hizo posible esto, mi hija Ruth López, André Guillén, que es mi alumno de lutería, y Antonio López, que estuvo trabajando desde Jacaltenango llamándome y poniéndome de acuerdo para que la gente de Jacaltenango viniera, que también hicieron posible que hoy se presenten las guitarrillas devolviéndole al pueblo, porque la guitarrilla es de todos y que nadie se quede atrás. La guitarrilla es de todos, como dice Popol Vuh, que nadie se quede atrás, pero depende mucho de ustedes qué quiere que pase con la guitarrilla. Depende mucho de las gestiones del ministerio, y el que viene. Depende mucho del pueblo de Jacaltenango. Si aceptan la guitarrilla como parte de ustedes y hacen que otra vez se vuelva a tocar en todas las fiestas patronales, en todos los eventos que necesiten. La idea de trabajar con este proyecto de las guitarrillas huehuetecas es del maestro Luis López junto con el doctor Alfonso Arribillaga. Y yo me sumé en una calidad, digamos, de aporte musical. Sobre todo fue cuando me dijo, Luis, necesitamos que escribas música para este tipo de instrumento. Porque es un instrumento tradicional y de la tradición oral de todos los pueblos, normalmente estamos hablando, como lo dice el nombre, de algo que se transmite de generación en generación. No es un proyecto estético, artístico per se, sino tiene una función importante en la sociedad y una función simbólica también. Una de las cosas que hice fue componer una obra para 2 guitarrillas y el cuarteto de cuerdas tradicional, precisamente para amalgamar esos 2 mundos, ese híbrido entre la guitarra, la mandolina, la modernidad, el pasado. Y estoy muy contento porque se trata de una obra que se llama Diálogos. Son 4 movimientos, porque son 4 diálogos. Cada uno es un diálogo con un color. Y adivinen ustedes, pues, qué color es. Uno es el blanco, uno es el amarillo, otro es el rojo y otro es el negro. Los 4 pueblos, los 4 colores del maíz, los 4 puntos cardinales de Guatemala. Dentro de lo sentimental, pues vienen los recuerdos de mi padre, Joaquín Hernández Delgado, que en paz descanse. Él falleció hace 19 años y gracias pues a este legado él nos lo dejó. Yo me siento muy emocionado, de verdad. Me siento emocionado y a la vez muy halagado pues por tener la oportunidad no solo de estar acá con ustedes, sino también de conocer a otras personas que están muy interesadas en que este proyecto se continúe. Afortunadamente la motivación en mi hermano Antonio Alberto Hernández Montejo. Es para él el crédito de la elaboración de estos instrumentos. Todos los podemos elaborar, sin embargo, él es el que ha mantenido en unidad de mi otro hermano, el último de la familia, Joaquín Hernández,
Ellos han mantenido vivo el taller y ellos son los que han estado elaborando los instrumentos. Se elaboraron aproximadamente, creo que 5 o 6 guitarrillas se fabricaron. Se trajeron algunas muestras acá. Gracias a Dios hay personas que motivan esto y me siento a la vez motivado con mis hermanos de volver a rescatar esto y empezar nuevamente este proyecto. Para mí, en lo particular, poner el nombre de mi Jacaltenango querido muy en alto, así como toda Guatemala. Me siento muy contento por estos instrumentos que desde hace mucho tiempo he estado haciendo. Me siento emocionado, muchos sentimientos encontrados, agradecido con Dios, con mi familia. Agradezco al gobierno de Guatemala por la gestión que está haciendo, al viceministro porque él abrió la puerta para esto, a Alfonso Arribillaga porque él fue alguien incondicional para poder generar esto. Él aportó su conocimiento, aportó las partes importantes de su vida y las devolvió a través de un documento, a través de ese proyecto. A Juan Pablo Pira porque él está tocando la guitarrilla y a Abdul Pérez también. Son los primeros intérpretes de guitarrilla, digamos, profesional de guitarrilla de concierto. Agradezco a Pablo Alvarado porque él ha estado con nosotros desde el inicio. Agradezco al maestro Joaquín Orellana y porque hoy se estrenó de nuevo un reestreno de la obra que hace muchos años no se tocaba. Una obra en donde incluye a las guitarrillas como parte de un contexto general y ahora pues que se tiene un cuarteto, ya se sabe que esa obra se puede tocar con orquesta sinfónica. Le agradezco al pueblo de Guatemala por estar atentos a la guitarrilla, expandirnos a que la guitarrilla llegue a otras partes del mundo, en los grandes museos y que ahora en adelante ya sepamos que hay compositores que hacen algo para la guitarrilla y que en Guatemala tenemos un instrumento que es originario de acá. Guatemala, mi hermoso país. Tierra de árboles, volcanes, cultura y tradición. Guatemala, a ti pertenecemos hombres y mujeres de diferentes etnias, poseedores de fuerza, valor y pasión. Rostros de Guatemala. Nuestras raíces, nuestro legado.